Otro aspecto importante de la inspección ocular son los fines de la inspección ocular. En primer lugar, debemos de comprobar la realidad del delito. Con ello queremos decir que si bien es cierta que en la mayoría de los casos el delito ha existido, tenemos que tener en cuenta la figura delictiva de la simulación de delito, puesto que a veces sucede que tras la denuncia de un suicidio, por ejemplo, o de un incendio, quede latente otro delito que el denunciante trató de ocultar, por lo que un minucioso examen del lugar del suceso nos dará la evidencia de si es real el delito denunciado o, por el contrario, existen otro u otros hechos delictivos. Otro importante fin de la inspección ocular es la averiguación del móvil de delito. Llamamos móvil de delito al interés que determina a un individuo a llevar a cabo la comisión de un hecho delictivo. En los delitos contra la vida e integridad corporal y en general para todos los delitos es conveniente determinar cuál ha sido el móvil del mismo. El poder conseguir saber el porqué, es decir, el móvil, es avanzar enormemente en el recorrido que lleva al resultado último de la investigación policial, que sería descubrir quién es el delincuente y demostrar su culpabilidad. Otro fin primordial en la inspección ocular sería la identificación del autor o autores de los hechos. La averiguación del autor lleva aparejada la realización de los demás extremos y muchas veces es resuelto de forma decisiva, por ejemplo por la dactiloscopia, cuando son reveladas huellas lofoscópicas en el lugar del suceso, concretándose a descubrir el autor de las mismas. Normalmente la identificación del autor o autores se consigue basándose en las premisas de una buena inspección ocular técnico-policial. Por último, hemos de explicar el fin de la inspección ocular de la búsqueda, revelado y recogida de pruebas. La valoración de la prueba compete solo al juez y al tribunal. Aunque de denominación coloquial se hable de pruebas, la terminología propiamente ajustable a este tipo de inspecciones oculares serían indicios probatorios. Los postulados en la inspección ocular son tres: rapidez, acta e informe pericial. La rapidez en la intervención, como todos sabemos, toda intervención policial ha de efectuarse sin demora y sobre todo en los casos en que esté en peligro la vida. Por ello se acudirá al lugar del suceso lo antes posible. En el supuesto de muerte cierta se tomarán medidas para evitar una posible destrucción de huellas, pruebas, rastros e indicios. Recuérdese la importancia que tiene en la investigación de muertes, por ejemplo por envenenamiento, el hallar restos o muestras de sustancias causantes del fallecimiento. No podemos olvidar que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Posteriormente se realizaría el acta. Entendemos por acta el documento que se extiende para dejar constancia de forma fehaciente del resultado de una intervención policial. Llamamos acta de inspección ocular al escrito que, reuniendo todos los requisitos formales de un acta, da fe de la observación realizada técnicamente por la policía en el lugar en donde se ha producido un supuesto hecho delictivo. Los requisitos formales que deben figurar en el acta son, en primer lugar, población, hora y fecha de inicio del acta, posteriormente identidad de los funcionarios que la practican, el lugar exacto y específico en donde se efectúa la inspección ocular, motivo por el cual se realiza, autoridad que la ordena, identidad de la víctima, identificación de testigos, vecinos y familiares de la víctima si los hubiese, descripción minuciosa y detallada del lugar en donde se realiza la inspección ocular, del sitio y estado en que se hallen los objetos relacionados con el delito y del todo lo observado y recogido, la hora de la finalización del acta y la firma de la totalidad de cuantos intervienen en la misma. El informe pericial se realiza cuando, por ejemplo, se ha identificado una huella, una mancha, un arma o un escrito y se confecciona por el laboratorio correspondiente de policía científica un informe pericial o peritaje demostrativo de tal identificación. Hoy día se efectúan informes periciales no solo por las identificaciones lofoscópicas, documentos, manchas, marcas, rastros, sino también acerca de temas específicos de ámbito de policía científica, como por ejemplo el estudio de las trayectorias de las balas, la antigüedad de las tintas, la antigüedad de una huella, etc. El contenido del informe pericial, en primer lugar, debe llevar un encabezamiento donde se escriba el título de la pericia o del estudio a peritar, el procedimiento, si es judicial o policial, dependencia que evacúa el informe pericial y los peritos, y la autoridad a la cual se envía el informe pericial.
En segundo lugar, unos antecedentes, motivo por el cual se remite a la dependencia policial o el laboratorio para efectuar el informe, origen de las actuaciones previas, tanto sean judicial o policial, la autoridad o dependencia que remite los efectos. Posteriormente, el objeto del informe, donde se describe lo solicitado al laboratorio. Después se realizará un estudio realizado donde están los peritos que lo ejecutan, las técnicas empleadas y el procedimiento utilizado con dichas técnicas. Y por último, el resultado. Tras el proceso científico se hace constar el desenlace final obtenido. Además del informe pericial, se podrá adjuntar al mismo material fotográfico. Para poder realizar una inspección ocular bien hecha, necesitamos basarnos en una metodología que tiene que cumplir las siguientes características. En primer lugar, tiene que haber una actuación previa, donde tan pronto se recibe un aviso, por el medio que sea, de la existencia de un hecho delictivo que requiere una inspección ocular, se anota hora, fecha, procedencia, autoridad que solicita la investigación y una breve descripción de la notificación previa del suceso. Tras la información obtenida, se revisa el contenido del equipo a utilizar en la inspección ocular, conocido como maletín de inspecciones oculares. Una vez en el lugar del hecho, donde hay que trasladarse con la mayor celeridad posible, al tiempo que se registran los datos necesarios que figuran en el acta de inspección ocular, se tienen que adoptar las medidas preventivas. Las medidas preventivas consisten en evitar la afluencia de curiosos, el que entre y salga por puertas y ventanas, e incluso pueden ocurrir que el autor o autores aún estuviesen presentes después de cometer el hecho delictivo e intentasen fugarse, pasando desapercibido, aprovechando el bullicio formado por la llegada de la policía. Cuando se trata de un suceso ocurrido al aire libre, se aísla igualmente el entorno de curiosos, impidiendo la destrucción de huellas o rastros o la creación de pistas falsas. Obviamente, ha de prohibirse tocar el cadáver, armas, instrumentos y efectos del delito. Hay que también prohibir mover muebles y enseres que alteren la escena del crimen. Es conveniente hacer una serie de indicaciones a los familiares y testigos, separándolos del lugar del hecho y procurar que entre ellos no hagan comentarios, para poder eludir que algún testigo influido por la versión de otro testigo modifique la propia o la altere. Posteriormente, hay que reconocer el lugar del suceso. La esencia de la inspección ocular la constituye el examen general del lugar del suceso, la observación minuciosa del cadáver, de las armas o instrumentos relacionados con el delito. El reconocimiento general del lugar de los hechos requiere de un sistema que suponga la exploración íntegra del recinto a nivel de superficie y de todo volumen a nivel de espacio. Para la realización de la inspección ocular dentro de una determinada área se emplean uno de los dos procedimientos que vamos a comentar ahora, o la cuadrícula o la espiral. En la cuadrícula se trata de dividir la superficie a explorar en casillas y recorrerlas una a una siguiendo un determinado criterio. En el procedimiento de espiral se parte del foco de ignición como punto inicial. Vamos rastreando en sentido de la marcha el desarrollo de una hipotética espiral cubriendo todos los espacios. En el proceso de indagación se va marcando la superficie estudiada para en cualquier momento tener constancia del estado de avance de la inspección y si se ha observado esa área o no. Una vez acordado las personas que deben acceder a la realización de la inspección ocular, serán quienes tengan un cometido específico, ya que se debe de evitar la concurrencia masiva en el lugar del crimen, pues se puede alterar y dificulta su realización hasta el extremo de poder ser causa de pérdida de pruebas. Hemos de recordar que los intervinientes en la inspección ocular deberán adoptar medidas de protección higiénicas, tanto el uso de guantes de látex como protectores de calzado, para no poder ensuciar la escena del crimen. De forma ordenada se inspeccionarán todos los lugares. No cabe que cada miembro del equipo de investigación los visite separadamente. Se tienen que dirigir todos al mismo sitio, porque ya que si no se puede perder información tan necesaria para poder establecer una coherencia entre el conjunto de datos recogidos. Al tiempo que se entra en un recinto, se observa y se anota todos los detalles que se pueden ofrecer a la vista, para poder tenerlos en cuenta más tarde. Si hubiere que abrir puertas o ventanas, por ejemplo, o tocar llaves o pestillos, se hará con las debidas precauciones a fin de no destruir o falsear las huellas que pudieran contener. Al penetrar en locales cerrados o habitaciones,
Si el caso lo requiere, se atenderá a olores extraños como el tabaco, el gas, el perfume e incluso la gasolina. Hay que anotar en qué estado se encuentran las luces de alumbrado, cómo se hallan las puertas, si están abiertas o cerradas, con llave, cerrojo o pestillo, si las ventanas o balcones tienen persianas, si los visillos están echados, si hay desorden en los muebles o enseres. Posteriormente hay que proceder a la búsqueda de la víctima o que es objeto del delito, la cual se fotografía realizando el correspondiente reportaje fotográfico, de gran importancia y de necesario complemento a la inspección ocular. Se debe de efectuar un examen detallado del suelo y de las paredes, con descripción precisa de manchas, charcos si tienen forma de disco, de estrellas si son alargadas, dónde se asientan, etc. También debemos buscar señales de violencia en las puertas, ventanas, roturas de cristales. Por ejemplo, en caso de robo hay que analizar el lugar donde se hallaba el dinero, las joyas, los efectos sustraídos para deducir los medios empleados por el delincuente. Aunque la víctima va a estar estudiada por el médico forense en la autopsia, nosotros podemos precisar y describir el estado de las ropas de la víctima, las violencias que presenta, desgarros, quemaduras, examinar el contenido de los bolsillos, si es portadora de joyas o objetos de valor. Otra parte importante de la metodología de la inspección ocular es el reportaje fotográfico. Por medio de la fotografía y del vídeo fijamos los aspectos del lugar del suceso, el estado en que ha quedado la víctima, la ubicación del arma o instrumentos del delito y de los objetos relacionados con el hecho. El valor de la fotografía en la inspección ocular radica en que es un complemento aclaratorio y recordatorio, que junto con el acta de inspección ocular y los informes periciales son de gran valor jurídico. Además, debemos tener en cuenta que hay muchas veces que hay detalles que han pasado en un principio desapercibidos, pero que por la fotografía son posteriormente valorados y modifican positivamente el desarrollo de la investigación. Una técnica práctica de análisis consiste en observar dos fotografías procedentes del mismo cliché, pero positivadas una correctamente y la otra al revés, es decir, por anverso y reverso respectivamente, de manera que tendremos una fotografía real y otra de imagen invertida. En la segunda visión, la parte derecha pasa a estar a la izquierda y al contrario. Bueno, pues puede ocurrir que al mirarlas nos percatemos de objetos y situaciones que antes nos podían pasar desapercibidos. Las fotografías de detalle, como pueden ser las del cuerpo de la víctima o del arma, instrumento y pruebas materiales, se realizan con testigo métrico, para después, con las positivas reveladas, para poder conocer las distancias y tamaños. Además de la fotografía, es importante el levantamiento de planos. Junto al reportaje fotográfico se confecciona el estudio planimétrico, consistente en levantar planos y croquis geométricos de todos y cada uno de los lugares, habitaciones y espacios donde se efectúa la inspección ocular. Si es importante captar durante el desarrollo de la inspección ocular los indicios, rastros y pruebas relacionados con el delito, también lo es y mucho la técnica de recogida y transporte adecuado de los objetos y efectos para poder analizar y valorar científicamente los laboratorios para que estos elementos materiales lleguen sin deterioro y en las mismas condiciones en que fueron hallados. Según la sustancia, objeto, materia o efecto de que se trate, así será su técnica de recogida y transporte, estudiándose en función de su naturaleza. La escena del crimen es esencialmente dinámica. En cuanto pasan desapercibidos los indicios o aplica un mal procedimiento de acopio y transporte, suponen su pérdida irrecuperable y, por lo tanto, ineficacia irreversible.